el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les dan la bienvenida al arranque de las pláticas de sensibilización en materia de datos personales correspondientes al proyecto Infoescuela. Esta mañana nos acompañan en el presidium el licenciado José Antonio Sánchez Esquivel, coordinador del plantel Ricardo Flores Magón. El licenciado Mario Alberto Ledesma, Ávila Ledesma, director de Asuntos Estudiantiles del Instituto de Educación Media Superior. Nos acompaña la maestra Palmira Silva Culebro, directora ejecutiva de Educación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del Info de la Ciudad de México. Para iniciar, invitamos al licenciado José Antonio Sánchez Esquivel, coordinador del plantel Ricardo Flores Magón, nos comparta un mensaje de bienvenida. Bueno. ¿Qué tal? Muy buen día, jóvenes. De verdad es un placer tenerlos el día de hoy aquí, a todos ustedes. Qué gusto ver una gran cantidad de estudiantes. Pues ya, como lo mencionaban, José Antonio Chávez Esquivel, en representación del Instituto de Educación Media Superior y de nuestra directora general, la maestra Silvia Jurado Cuellar. Buenos días, les doy la más cordial bienvenida, de verdad, a esta plática, el inicio de esta jornada de lo que es la parte, jornada inaugural, ¿sí?, a las pláticas, talleres por los derechos humanos y protección de datos personales. Agradezco a las autoridades del instituto presentes, al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, a la maestra Palmira Silvia Culebro, directora ejecutiva de Educación, y al licenciado Mario Alberto Ávila Ledesma, director de Asuntos Estudiantiles del Instituto. Gracias por su presencia, gracias a todos ustedes, chicos, maestros y personal administrativo, de verdad. Bienvenidos a este su plantel, al auditorio de Ricardo Flores Magón, plantel Coyoacán. Buen día, gracias. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Mario Alberto Ávila Ledesma, director de Asuntos Estudiantiles del Instituto de Educación Media Superior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Dormidos, yo creo, ¿verdad? Todavía porque es temprano. Bueno, de verdad me es un gusto estar aquí con ustedes en representación de la maestra Silvia Jurado Cuellar, que es la directora general. También agradezco a todas las autoridades, al maestro Arístides, a la maestra Palmira. Perdón que ya los nombre así, pero para que no hagamos todo, ¿verdad? También a su coordinador del plantel, que sin el apoyo de él no podíamos llevar a cabo toda esta jornada, ¿verdad? Yo muy rapidísimo les comento algo. Para nosotros es un gusto llevar a cabo en el instituto las jornadas por los derechos humanos y protección de datos personales, lo cual me parece de trascendencia para todos nosotros, ya que vivimos momentos difíciles en nuestra vida diaria. Y yo pongo un ejemplo porque no me voy a meter en un tema que aquí las personas que nos acompañan, los funcionarios del Info y de Derechos Humanos, lo manejan muy bien. Pero yo nada más digo una cosa, ¿quién de nosotros no se ha metido a una página web que nos dicen, para seguir adelante, dale clic o dale enter,
al aviso de privacidad. ¿Quién se ha detenido a decir, voy a leer todo, y perdón que lo diga, todo el rollo que nos marca ahí las letras chiquitas? Yo creo que somos pocos los que lo hacemos y nada más damos enter. Y no sabemos qué estamos dando enter y a qué nos estamos obligando o qué estamos haciendo para que nuestros datos personales vayan por ahí o a qué estamos dando derechos, ¿sí? Ahí yo nada más les comento como un ejemplo de los que hay varios. También los derechos humanos son sumamente importantes. ¿Para qué? Para poder promover la cultura de la paz en todos nosotros los estudiantes. Y perdón que diga nosotros, porque yo también formo parte del instituto, aunque de una manera diferente, pero también estamos inmersos en esto. Y también saber que hay una institución que nos protege, que vela por esos derechos que todos tenemos. Por eso les digo, no me meto más, porque aquí están los expertos, los que nos van a explicar todo lo que va a llevar a cabo estas jornadas y que espero que sean productivas para todos ustedes. Y reitero el agradecimiento por recibirnos aquí en el plantel, que ustedes estén, profesores, trabajadores, ustedes los alumnos que son base importante de este instituto, que esperemos que todas las caras que vemos por aquí sean de entrada y salida y no de permanencia de 4 años. Pues yo nada más me resta decirles que muchas gracias por acogernos en este día y tienen un plantel muy bonito y muchísimas gracias, maestro. Hasta luego. Invitamos ahora a la maestra Palmira Silva Culebro, directora ejecutiva de Educación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nos comparta su mensaje. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos mucho la invitación del instituto y también la participación del Info y del comisionado Rodrigo. Para nosotros, desde la Comisión de Derechos Humanos, es muy importante trabajar con diversos sectores de la sociedad y de la población, especialmente con sectores que, pues, de alguna manera pueden ser actores de cambios importantes en nuestra sociedad. Es por eso que ustedes, sí, jóvenes, pues son o consideramos que pueden ser nuestros grandes aliados en la promoción y en la defensa de los derechos humanos desde sus propios espacios y desde sus propias comunidades. Como decía el licenciado Mario Alberto Justo, pues de eso va nuestra participación en estas jornadas, de promover los derechos humanos, promover una convivencia escolar adecuada, promover también un trato digno, respetuoso, que nos permita o que nos aporte a una sociedad pues mucho más justa, pero pues a partir de ustedes o de ser ustedes como estos actores y estos protagonistas. Obviamente eso pues lo intentaremos hacer pues no sé, como a través de 23 conferencias o más que vamos a estar dando sobre diversos temas, pero pues también lo importante es decir que esas actividades pues se hacen o se abordan desde dinámicas o con técnicas lúdicas, participativas, críticas, ¿no? Pero también responsables, que justo lo que buscan es eso, ¿sí? Generar un espacio donde ustedes se apropien de estos derechos. Entonces, pues les deseo lo mejor, agradecemos muchísimo la invitación y pues mucha suerte. Invitamos al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del Info, nos comparta su mensaje. ¿Qué tal? Muy buenos días y también de manera muy breve, dado que vamos a platicar de manera amplia sobre la protección
de datos personales. Agradecer en un primer momento a José Antonio Chávez Esquivel, quien es coordinador del plantel Ricardo Flores Magón de este Instituto de Educación Media Superior. Agradecer también a Mario Alberto Ávila Ledesma, quien es director de Asuntos Estudiantiles del propio IEMS, por recibirnos en su casa, en este foro que resulta de importancia para nosotros, porque siempre hemos señalado la importancia de salir de nuestra zona de confort, que representa una oficina ubicada cerca del Metro Etiopía, así como en el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una oficina ubicada también en la misma línea verde, que ahora es Metro, denominado también Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Saludo también a la maestra Palmira Silva Culebro, que sé que desde la propia Dirección Ejecutiva de Educación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está emprendiendo acciones y sacando también al instituto a las calles, sacándolo a las calles precisamente para difundir la cultura de los derechos humanos y en el caso del Info Ciudad de México difundir una cultura de la transparencia y la protección de datos personales. Va a ser una jornada bastante interesante, es la primera de tantas, con ustedes vamos a inaugurarnos, en donde vamos a platicar sobre la importancia de la transparencia, la protección de los datos personales para que vayan conociendo las instituciones y a su vez ustedes puedan ejercer derechos que tutelamos nosotros como instituciones. Reciban también un cordial saludo de las comisionadas y comisionados que integran el propio Info, quienes también estarán de manera constante acudiendo a los diferentes planteles. Saludo también a las maestras, a los maestros, a las profesoras, profesores, quienes nos brindan parte de su tiempo para estar presentes y compartir con las alumnos y con las y los alumnos de diferentes instituciones. Pues muchísimas gracias a todos. A continuación, el comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García hace entrega del reconocimiento al plantel Ricardo Flores Magón por el apoyo a estas actividades de sensibilización y a los estudiantes de este plantel. Para finalizar, les pedimos a las personas integrantes del Presidium tomarse la foto oficial del evento. A continuación, les pedimos conservar sus lugares para la charla que impartirá el comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García con el tema Protección de Datos Personales. Listo. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Espero que se escuche bien el micrófono. Primero agradecerles, como les decía hace un momento, por permitirnos acudir a este Instituto de Educación Media Superior para platicar un poco acerca de la cultura de la transparencia, de la protección de datos personales y aprovechando que está la maestra Palmira, también hablar un poco acerca de los derechos humanos. Vamos a enfocar principalmente esta plática a la protección de datos personales. ¿Se escucha mucho eco con este micrófono? Vamos a enfocar esta plática a la protección de datos personales y la transparencia principalmente. La protección de datos personales emana de un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución, que es precisamente el derecho a la intimidad. Muchas veces empezamos a escuchar sobre la importancia de la transparencia y la protección de datos personales y vemos que son derechos que se confrontan en algunas ocasiones, porque por un lado tenemos como ciudadanos derecho a preguntar, a exigir y preguntar, por ejemplo, a un sujeto obligado, a algún ente de gobierno, preguntarle cuánto ganan los servidores públicos, cuál es la remuneración que tienen los servidores públicos, cuál es la propia estructura que tienen los servidores públicos, cuáles son
las funciones que van desempeñando cada uno de los servidores públicos, pero la transparencia tiene un límite que es precisamente el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales. Esta protección de datos personales se encuentra tanto en la esfera de los servidores públicos como en la esfera de la ciudadanía en general. Se escucha la palabra protección de datos personales lejana, pero en realidad todos los días estamos interactuando y todos los días estamos proporcionando datos personales. Es más, el día de hoy, cuando yo desde que salí de casa y fui a dejar a mi hija a la escuela, en ese momento yo estaba proporcionando datos personales. Desde que voy a dejar a mi hija a la escuela y el recorrido que estoy llevando a cabo, en ese momento las mismas aplicaciones están obteniendo datos personales. Si nosotros tenemos activado en nuestro celular la ubicación y nosotros abrimos nuestro mapa de Google, el mismo mapa de Google va a ir guardando la ubicación que voy teniendo en cada momento. Es decir, salgo de casa, voy a la escuela de mi hija y después de ir a la escuela de mi hija, vengo al IEMS. Esta información ya la guardó Google. Pero así como esta información que se guardó del día de hoy, se guarda de manera diaria. Es más, de manera muy breve cualquiera podría abrir en este momento su aplicación de Google, su aplicación de Google Maps, y podría observar cuál fue el recorrido que realizó el día de hoy, cuál fue el recorrido que realizó el día de ayer, el día de antier, la semana pasada, hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, y de esta manera Google va identificando cuál es el camino que estoy recorriendo todos los días. Y toda esa información me pertenece, y es ahí de donde surge el derecho a la privacidad, el derecho que tengo como individuo para resguardar la propia protección de datos personales. Ayúdame con la que sigue, Regina. ¿Qué es privacidad? La privacidad desde el ámbito de lo privado se requiere necesariamente, a diferencia de lo íntimo, es la presencia de por lo menos 2 actores. Se trata del ámbito donde pueden imperar exclusivamente los deseos y preferencias individuales como condición necesaria para el ejercicio de la libertad individual. El derecho a la privacidad es aquel que todo individuo tiene que separar aspectos de su vida privada del escrutinio público. Como se los dije hace un momento, el derecho a la privacidad emana de la propia, el derecho a la protección de datos personales emana del derecho a la privacidad. Y se encuentra contemplado, lo voy a estar repitiendo constantemente, en el artículo 16 de la Constitución, segundo párrafo. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son identificados por la propia Ley General de Datos Personales y la Ley Federal de Datos Personales como toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Es decir, toda aquella información que a mí me va a ser identificable son considerados datos personales. ¿Qué son datos personales? El propio nombre, el propio domicilio, el propio RFC, toda esta información, la ideología política es un dato personal, la religión es un dato personal, la edad es un dato personal. Entonces, por ejemplo, cuando venían para acá, veía yo unas listas al inicio del registro y veía yo qué es la información que estaba pidiendo. Y siempre pedimos en el Info de la Ciudad de México que no se solicite el nombre. Probablemente para fines estadísticos sí se establezca un rango de edad o sí se establezca de qué institución vienen. Pero cuiden mucho cuando están ustedes proporcionando sus datos al estarse anotando en alguna lista, porque esos son datos personales. El propio correo electrónico personal es un dato personal. Toda esa información que los hace ustedes identificables corresponden a datos personales y muchas veces sin querer le estamos proporcionando. Es información que muchas veces en el día a día estamos proporcionando, estamos entregando, y desde que bajamos una aplicación nosotros le ponemos aceptar a todo y estamos permitiendo que estén utilizando nuestra información. Es muy común actualmente con las redes sociales que estemos
brindando y proporcionando constantemente datos personales. Como se los decía incluso al inicio de la plática, desde el momento en el que yo abro mi aplicación de Google Maps, en ese momento yo ya estoy proporcionando datos personales y muchas veces lo hacemos de manera inadvertida. Ahora bien, ¿cuáles son los datos personales? Hay dos tipos de datos personales, los datos personales y los datos personales sensibles. Dentro de la esfera de datos personales sensibles se encuentran, como se los decía hace un momento, la ideología política, la religión, nuestra forma de pensar, el propio estado de salud. El propio estado de salud es un dato personal sensible, el origen étnico, las características físicas como puede ser el ADN, las huellas digitales, la ideología y opiniones políticas, las preferencias sexuales también corresponden a un dato personal. Entonces, toda esta información que nos corresponde a nosotros y que en muchas ocasiones estamos proporcionando de manera constante, y hay ocasiones en las que sí resulta necesario proporcionarla. Por ejemplo, cuando nosotros acudimos al Instituto Nacional Electoral, vamos por nuestra credencial de elector, nos van a solicitar probablemente que entreguemos algún comprobante de domicilio, que entregamos la propia huella digital, pero el Instituto Nacional Electoral está obligado a resguardar toda esta información a efectos de no proporcionársela a terceros. ¿Por qué? Porque los datos personales implican un resguardo para la seguridad, pero también los datos personales tienen un valor económico, y ese valor económico se muestra en reiteradas ocasiones con diferentes instituciones y sobre todo en este mundo digital. Los datos personales siempre son de ustedes, pero a veces es necesario que los proporcionen, como se los decía hace un momento, para realizar un trámite, para acudir a una plataforma bancaria o realizar compras, para el uso del software o para llenar algunos formularios escolares y médicos. De ahí la importancia, insisto, en estar cuidando a quien estamos proporcionando nuestros datos personales y estar revisando de manera genérica, porque resulta muy complicado, los propios avisos de privacidad que existen. Ahora bien, al proporcionar datos personales, es sugerible siempre que revisen el aviso de privacidad. Todo, tanto ente público como privado, cada que recaba datos personales, está obligado a proporcionarles un aviso de privacidad. Cuando ustedes acuden al banco, cuando ustedes acuden a obtener un contrato con alguna institución telefónica, llámese Telcel, llámese AT&T, esas instituciones privadas están obligadas a proporcionar un aviso de privacidad. Generalmente no lo leemos porque está en letra chiquita, y entonces está en letra chiquita, nos da flojera leerlo y simplemente le ponemos palomita a todo para poder seguir adelante con los trámites. Cuando nosotros estamos poniendo palomita a todo, muchas veces estamos autorizando que estén utilizando nuestros datos personales. Entonces es importante el cuidado que tengan ustedes al estar observando los propios avisos de privacidad. Nosotros observamos muchas veces, y esta es en la imagen, ustedes van a poder observar, cada que bajamos una aplicación, siempre le ponemos, ¿permite utilizar el micrófono? Sí. ¿Permite que ingrese a la libreta telefónica? Sí. ¿Permite que ingrese a los propios contactos que tengo? Sí. ¿Permite que ingrese a las fotografías? Sí. Y prácticamente cuando estamos bajando la aplicación estamos dando un acceso total a nuestra información. Ahora bien, los datos personales se ejercen a través de diferentes instituciones, de diferentes organismos constitucionales autónomos. Nosotros como Info somos uno de tantos organismos constitucionales autónomos. La propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es otro organismo constitucional autónomo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es un organismo constitucional autónomo, y así vamos encontrando diferentes organismos constitucionales autónomos. ¿Cuál es la diferencia entre los organismos constitucionales autónomos y los propios poderes tradicionales? Ustedes habrán probablemente estudiado en alguna clase de civismo o alguna clase en la que les hayan explicado la división de poderes, que tenemos 3 poderes tradicionales. ¿Quién me ayuda a decirme esos 3 poderes tradicionales? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. 3 poderes tradicionales.
rápido el micrófono, ¿verdad? A ver, te doy tiempo. Legislativo, judicial. Ya me lo dijo hasta muy lento. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? El ejecutivo es aquel que lleva a cabo las acciones. Me dieron unos regalos muy pobres, plumas. Les hubieran traído termos o algo así. Pero bueno, como me contestan, les voy a ir regalando algunas plumitas. ¿Qué hace el Poder Legislativo? ¿Quién me recuerda qué hace el Poder Legislativo? Nada por acá. ¿Qué hace el Poder Legislativo? El Poder Legislativo es el encargado de crear leyes. El Poder Legislativo en nuestro país se encuentra conformado por dos cámaras, la famosa Cámara de Diputados y la famosa Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados integrada por 500 integrantes, la Cámara de Senadores integrada por 128 integrantes. El Poder Legislativo se encarga precisamente de la elaboración de normas. Por otro lado tenemos al Poder Judicial, que se encuentra integrado principalmente, la cúspide del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra integrada por 11 ministros. Representa, insisto, el Poder Judicial en México y son los encargados de juzgar. Así como existen tres poderes tradicionales, el Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República, el Legislativo integrado por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el Judicial, cuyo referente principal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por 11 ministros, existen órganos o entes especializados en determinada materia que somos denominados organismos constitucionales autónomos. Los diputados, los senadores se eligen a través del voto popular. El presidente de la República se elige también a través del voto popular. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se eligen a través de un procedimiento en el que el presidente envía una terna al Senado de la República. Nosotros como organismos constitucionales autónomos no emanamos directamente del voto popular. A nosotros nos designa ya sea el propio órgano legislativo o en algunos otros procedimientos hay una participación de la sociedad civil, como en el caso de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces nosotros no pertenecemos del voto popular y en consecuencia no pertenecemos a algún partido político, no emanamos de ningún partido político, de ahí que tenemos autonomía, una autonomía constitucional y de esta manera nos especializamos en determinadas materias. Como les decía, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se especializan en la protección de los derechos humanos. Nosotros como Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales nos especializamos en la protección de la transparencia y en la protección de los datos personales. Es así que si ustedes quisieran preguntarle a cualquier ente, quisieran preguntarle a Palmira, quisieran preguntarle al director, quisieran preguntarle al coordinador cuánto ganan, ellos tendrían que decirles, nosotros ganamos tanto. Porque incluso si ustedes me quisieran preguntar cuánto ganan, nosotros tendríamos que decirles, nosotros ganamos tanto. Porque como nuestros salarios emanan de recursos públicos, ustedes tienen el derecho de estar preguntando cuánto se empleó, por ejemplo, en realizar determinado evento, cuánto se gastó en realizar determinada actividad, cuánto se gastó en contratar determinada empresa. Ustedes pueden estar preguntando constantemente. Nosotros como Info Ciudad de México, a su vez garantizamos este derecho. Por ejemplo, si ustedes llegan y le preguntan a Horacio, voy a poner un ejemplo muy vago, oye Horacio, ¿de qué color es tu corbata? Y llega Horacio y me contesta, no, pues mi saco es gris. Yo diría, oye Horacio, yo te pregunté de qué color es tu corbata, no te estoy preguntando por tu saco. Porque muchas veces lo que hacen, llegan a ser los sujetos obligados, es darle la vuelta a la pregunta. Y entonces ustedes interponen un recurso de revisión ante nosotros y yo le ordeno a Horacio que responda de qué color es la corbata y diciendo que le está dando la vuelta. Un ejemplo, nos llega una solicitud de información y nos preguntan cuáles son los recursos asignados a los municipios de la Ciudad de México. Muy hábilmente el sujeto obligado contesta, en la Ciudad de México no hay municipios, por lo tanto no te doy esa información. Entonces nosotros como Info le ordenamos a ese sujeto obligado y señalamos
que el ciudadano no está obligado a conocer elementos técnicos. Es decir, no está obligado a distinguir entre el concepto de municipio y el concepto de alcaldía, porque en la Ciudad de México no existen municipios, existen alcaldías. Entonces, le obligamos al sujeto obligado a que proporcionara los recursos con los que cuenta cada una de las alcaldías en la Ciudad de México. Entonces, en muchas ocasiones, los propios sujetos obligados buscan cómo no proporcionar la información, buscan darle la vuelta a la información, y nosotros como Info Ciudad de México nos encargamos principalmente a esta actividad, a obligar al propio sujeto obligado a que proporcione la información que se está solicitando. Es muy fácil realizar solicitudes de información, porque ustedes dirían, pues es que resulta muy complicado, tengo que acudir directamente, tengo que llenar un formulario que va a ser bastante tedioso. No, en realidad se hace vía internet. En este momento muchos podríamos acudir a una computadora desde el mismo celular, abrir la página de la Plataforma Nacional de Transparencia o la página de Infomex y presentar una solicitud de información. Se presenta la solicitud de información y si no les contestan, ustedes automáticamente pueden interponer el recurso de revisión. Suena complejo esto del recurso de revisión, pero también se realiza vía internet. Vía internet ustedes llegan y dicen, no me contestó lo que yo estaba preguntando. Aquí hay un elemento interesante en el caso del derecho a la información. Las solicitudes de información se presentan de manera anónima. Ustedes pueden poner cualquier nombre. De ahí que a nosotros como instituto, cada semana nos toca resolver recursos constantemente de Mickey Mouse, de Winnie Pooh, de José José, y entonces vamos viendo que cada ciudadano puede poner el nombre que quiera, algún apodo, y nos presenta una solicitud de información de manera anónima. ¿Por qué se garantiza que el propio derecho a la información se presente de manera anónima? Precisamente para proteger la identidad del que está preguntando y para proteger y evitar que haya alguna represalia frente al que se está preguntando. Precisamente de ahí emana, así como tenemos el derecho a la información, la transparencia, tenemos por el otro lado otro derecho fundamental, que es la protección de datos personales. En materia de protección de datos personales tenemos 4 derechos, denominados ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Acceso: tengo derecho a acceder a toda la información que está resguardando un ente. Un ejemplo muy concreto: quiero acceder a mi expediente académico. Quiero acceder a mi expediente académico para de esta manera ejercer otro derecho humano, que es el derecho a la educación. Pasa mucho en las escuelas primarias que son particulares. Si no pagas tus cuotas, si no pagas la colegiatura, no te doy tu expediente académico, no te doy tu boleta de calificación. Y entonces cuando el niño ya va saliendo de la primaria, está en sexto de primaria y quiere acceder a la secundaria, llegan y le dicen, no te entrego la información hasta que pagues. A final de cuentas, nosotros queremos ejercer el derecho de acceso para obtener otro derecho humano, que es el derecho a la educación. El niño no es que, o la mamá del niño no es que quiera la boleta por un simple capricho, requiere la boleta porque a su vez quiere inscribir a su niño a la secundaria. Entonces ahí es cuando se ingresa una solicitud de acceso y el propio sujeto obligado, en este caso la educación, está obligada a proporcionarle su información. Si no se la proporciona, tiene la posibilidad de acudir a nosotros, órganos garantes. En el caso del sector público, nosotros como Info Ciudad de México; en el caso del privado hay un INAI, un Instituto Nacional. Insisto, el derecho de acceso siempre nos sirve como un derecho potencial para acceder a otros derechos humanos. Siempre decimos que el derecho a la transparencia y el derecho a la protección de datos personales, al propio acceso, son denominados derechos llave, porque a su vez nos permiten abrir otros derechos humanos. Yo digo que los derechos, el derecho a la protección de datos personales y a la transparencia, son derechos que nos sirven como un escalón, nos permiten acceder a otros derechos humanos. Y pongo un ejemplo, otro ejemplo muy concreto. Por ejemplo, yo quiero acudir a un
solicito mi expediente y toco madera, bueno, no hay madera por aquí, solicito mi expediente académico, mi expediente clínico a un hospital. El hospital tiene todo mi expediente clínico y yo le requiero al hospital que me proporcione este expediente clínico, porque a su vez yo quiero solicitar una segunda opinión. Yo quiero ir con otro médico porque este me dijo que ya casi me iba a morir y que ya no tenía solución y me quiere operar. Y yo digo, no, antes de operarme, yo quiero conocer una segunda opinión. Entonces le solicito al hospital mi expediente médico, mi expediente clínico. Y el hospital me dice, no, no te doy tu expediente clínico o te doy un resumen nada más. Yo tengo derecho, vía acceso, a solicitar esta información, mi expediente médico, mi expediente clínico al hospital, porque esta información me corresponde a mí. Esa información corresponde a datos personales. ¿Quiero acceder a mi expediente médico o a mi expediente clínico nada más por un capricho? No, porque a su vez yo quiero garantizar otro derecho, que es el derecho a la salud. Entonces, la propia protección de datos personales, la transparencia en muchas ocasiones son derechos llave o derechos escalón, porque a su vez nos permiten garantizar otros derechos humanos. Entonces, el derecho de acceso es, yo solicito acceder a información que me corresponde. En un momento más adelante vamos a ver un ejemplo de un caso de un investigador en Londres, donde vía acceso solicita a Netflix cuál es el historial de búsquedas que ha realizado, incluso de series y películas. Ahorita lo vamos viendo, no, regrésale. Eso es acceso. Luego tenemos el derecho a rectificar. Decíamos que son derechos arco: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Rectificación es determinado ente posee información mía y yo, por ejemplo, me llamo Arístides Rodrigo Guerrero García. Y de repente resulta que el sujeto obligado tiene mal mi nombre y tiene Arístides Rodríguez. A cada rato me ponen por todos lados Arístides Rodríguez y no me ponen Arístides Rodríguez. Entonces yo solicito que rectifiquen esta información. Entonces ahí es donde tenemos la rectificación. Cancelación. Tengo derecho a pedir que se cancelen mis datos personales que detenta determinado sujeto obligado o que detenta determinada empresa. Muchas veces, y lo van a encontrar cuando empiecen ustedes a solicitar tarjetas de crédito, probablemente sus papás lo vivan, muchas veces el banco te está hablando constantemente y el banco te habla para ofrecerte, oye, ¿no quieres una tarjeta de crédito? Y te llama, y además te llama por tu nombre, y tú le dices, oye, ¿cómo tienes mi nombre? ¿Cómo tienes mi teléfono? ¿Y cómo sabes que yo estoy con determinada institución bancaria? Entonces yo tengo el derecho a solicitar la cancelación, es decir, que ya no tengan mis datos personales. Y por otro lado está la oposición, es decir, me opongo a que tú sigas transmitiendo mis propios datos personales a otras instituciones. Pasa mucho con algunas empresas o algún empresario que tiene diferentes empresas o que es dueño de diferentes, ejemplo muy concreto, el señor Carlos Slim es dueño de Sanborns y es a su vez dueño de Telcel, ¿no? Y entonces probablemente yo le proporciono mi información a Sanborns, pero ahí en la letra chiquita estoy autorizando que se la transmita a otras empresas, probablemente que son propiedad de él mismo. Y entonces de repente me llega publicidad de una empresa a la que nunca he acudido. Entonces tengo derecho a oponerme a que se siga proporcionando mi información. Entonces son estos derechos: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Derechos arco. A continuación les vamos a mostrar rápidamente un video que por ahí encontramos en internet que explica muy bien cómo estamos proporcionando nuestros datos personales. Nosotros estamos proporcionando nuestros datos personales cuando accedemos a redes sociales. La mayoría de aquí quiero pensar que tienen Facebook. A ver, ayúdenme a levantar la mano quienes tienen Facebook. La mayoría de ustedes ¿ustedes ya de plano no usan Facebook? ¿No cerraron? Ya solo las mamás tienen Facebook y los papás como yo. Ya hay otras aplicaciones de moda, ¿no? Twitter, ¿quiénes tienen Twitter? Menos. Instagram. Ya la mayoría tienen Instagram. ¿Y cuál es la aplicación de moda? Estaba viendo que es una que se llama TikTok.
¿Cuál es la aplicación que sí es TikTok, ¿no? Esa yo todavía no la tengo, yo ya me quedé retrasado en cuanto a redes sociales, pero bueno, es muy común que estemos utilizando en el día a día Facebook, que estemos utilizando de manera muy constante Twitter, que estemos utilizando Instagram, y muchas veces nosotros estamos proporcionando nuestra información en estas redes sociales y no nos damos cuenta que le estamos brindando y que es susceptible a que en cualquier momento alguien hackee, entre a nuestra información y la proporciona a terceros. A ver, ayúdame, Regina. Este video fue grabado en Bélgica. Social fue grabado en Bélgica y precisamente lo que pretende es mostrar la vulnerabilidad que tenemos cuando estamos proporcionando nuestra información. Ustedes vieron cómo una persona que finge ser un adivino, de repente empieza a darles información, les dice dónde estuvieron el día de ayer, cuánto gastaron, o cómo se llama tu mascota, etcétera. Y entonces, primero se quedan sorprendidos y creen efectivamente que esta persona es un adivino, pero muchas veces nosotros estamos proporcionando esa información y no nos damos cuenta que estamos dando esa información. Cuando nosotros accedemos a Facebook, cuando accedemos a Twitter, cuando accedemos a Instagram, pocas veces leemos el aviso de privacidad. Y como pocas veces leemos el aviso de privacidad, automáticamente en muchas de las ocasiones estamos permitiendo que esté difundiendo nuestra información. Pero como les decía hace un momento, esta información tiene un costo. El caso de la Liga. El caso de la Liga en España se dio con una aplicación en donde, denominada La Liga, precisamente esta aplicación tenía como objetivo mostrar cuáles eran los resultados del fútbol, cómo quedaba el Real Madrid contra el Barcelona, cuáles eran las estadísticas, y entonces esta aplicación iba brindándole al usuario la información relativa a los resultados semanales del fútbol. Parecería inofensiva en un primer momento, diríamos, pues una aplicación de fútbol, a mí me interesa estar actualizado, saber cómo van mi equipo favorito, saber las estadísticas, etcétera. Pero cuando nosotros cuando en España bajaban esta aplicación de la Liga, se le daba automáticamente en un espacio una autorización para que hicieran uso de nuestro micrófono. Entonces, ¿qué empezó a realizar esta aplicación La Liga? Empezó a utilizar el micrófono y activar el micrófono de los teléfonos celulares sin nuestro consentimiento.
bueno, más bien sí con nuestro consentimiento porque ya lo habíamos dado previamente. Entonces, de repente empezó a abrir el micrófono para escuchar todo lo que se comentaba alrededor en los bares deportivos, por ejemplo, y de esta manera iba generando mayor información. Esta aplicación, la Liga, se utilizó, por ejemplo, para ver qué bares de manera clandestina estaban robándose la señal que era de televisión por paga. Y entonces esta es la justificación del por qué la Liga decía que estaba utilizando el micrófono de los usuarios. Es como si ahorita yo les doy una aplicación y en la aplicación ustedes permiten abrir el micrófono y sin que ustedes se den cuenta, yo estoy escuchando lo que ustedes están hablando en su casa, con su familia, con sus hermanos, etcétera. Esto pasó en España con la aplicación La Liga, es un caso de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en donde una aplicación estaba abriendo el micrófono para conocer cuál era la conversación y todo lo que se estaba platicando alrededor de ella. Naturalmente hubo una sanción de la propia Agencia Española de Protección de Datos Personales. Por otro lado tenemos el caso de Google, un caso de Google, el denominado derecho al olvido. Bueno, el derecho al olvido resulta muy controversial porque hay quien está a favor y quien está en contra del propio derecho al olvido. El derecho al olvido, muchas veces ustedes automáticamente o pasa muy seguido que de repente googlean a su profesor. Ustedes en este momento podrían ingresar a su celular y poner en Google mi nombre y conocer cuáles son las notas que salen alrededor de mi nombre, todo lo que gira en torno a mí. Entonces, en el caso de Costeja Fernández, un señor que en España en el año de 1998 había salido en el periódico porque lo habían embargado. Entonces, en un periódico de repente salía que estaba sujeto a un embargo. A final de cuentas, el señor resuelve la problemática jurídica que tenía, pero cada que ingresaban el nombre de Costeja Fernández, de este señor Costeja Fernández, resulta que automáticamente salía que él había sido deudor. Entonces ya nadie, él decía el señor Costeja Fernández que nadie lo quería contratar, que a su vez, pues como lo googleaban, pues nadie confiaba en él, que estaba afectando su reputación, que estaba afectando su integridad. Entonces, lleva el caso ante la propia Agencia Española de Protección de Datos Personales y recibe un fallo a su favor, señalando que efectivamente se estaba vulnerando su protección de datos personales y para de esta manera, cada que se accediera a Google, no saliera esta cuestión que resultaba negativa y que afectaba su propia honra y su propia integridad. Los que son detractores del derecho al olvido señalan que el derecho al olvido podría llegar a ser utilizado por políticos que cometieron actos de corrupción y que como cometieron actos de corrupción le están pidiendo a Google que los borren de la propia plataforma. De ahí que tiene sus variantes el propio derecho al olvido. Este es un caso de Google. Y el que les comentaba hace rato es una solicitud de acceso que un investigador en Londres realizó a Netflix. ¿Alguien ha visto la serie de Black Mirror? ¿Alguien la vio? ¿La ha visto? ¿Sí? Ya sé que les da pena hablar en micrófono, pero platícame un poquito de qué trata Black Mirror. ¿Qué le regalamos, Horacio? Un termo. Nada más platícame de qué trata Black Mirror. ¿Alguien que me quiera platicar de qué trata Black Mirror? ¿Nadie? ¿Quién más ha visto Black Mirror? ¿Alguien que me quiera platicar de qué trata? Bueno, es una serie de ciencia ficción en donde nos van señalando situaciones de cómo sería el futuro. Hay un episodio en el que incluso llegan y ponen unos pupilentes y los propios pupilentes van grabando lo que se va haciendo en el día a día y con los pupilentes yo puedo regresarle y ver lo que hice durante todo el día y se va resguardando toda la información que yo estuve visualizando. Entonces en Black Mirror se dio el caso de Black Mirror fue una solicitud de acceso en donde un investigador de Londres le pregunta a Netflix cuáles habían sido las posibilidades que había el propio usuario utilizado en un capítulo que se llama Bandersnatch, en donde el usuario podía determinar cuál era el final que quería tener en la propia serie. Entonces, vía acceso, solicita cuáles era, vía algoritmo, cómo había Netflix utilizado su información.
Y resulta que muchas veces Netflix, muchas veces YouTube, vemos que nos están recomendando nosotros vemos un video en YouTube y mismo YouTube nos recomienda otros videos. Por ejemplo, a mí a cada rato me recomienda YouTube La Gallinita Pintadita o me recomienda series de caricaturas porque mi hija entra a YouTube con mi cuenta. Entonces muchas veces nos van vía algoritmo proporcionando determinada información. Toda esta información, insisto, la tienen ciertas empresas, principalmente empresas digitales, y a través de ella nos pueden direccionar publicidad. Y luego viene la Ley Olimpia. Esta Ley Olimpia que es en el caso de México, que tiene que ver con el ciberacoso. Entiendo que muchos se estuvieron yendo porque van cambiando de clase, entonces yo le pediría a Horacio y a los demás que cuando estén acudiendo a los diferentes salones nos ayuden a platicar más a detalle sobre qué es la Ley Olimpia. La Ley Olimpia se aprueba aquí en la Ciudad de México y tiene como objetivo evitar el ciberacoso. Es un conjunto de reformas, principalmente a códigos penales, entre los cuales se reconoce la violencia digital, la cibervenganza, el ciberacoso. Para esto implicaría incluso una plática en concreto y esta Ley Olimpia ya se ha llevado o ya se ha aprobado en diferentes entidades federativas. Ustedes van a poder observar en el mapa en qué entidades federativas ya se ha aprobado la Ley Olimpia y que tiene como objetivo precisamente evitar el ciberacoso y que entre las mismas personas estén difundiendo información o videos que puedan denigrar o vulnerar a la persona. Videos de contenido sexual muchas veces en donde sin consentimiento se graba y se están transmitiendo y les resulta a algunos muy chistoso estarlo transmitiendo, pues ya hay una ley que contempla sanciones muy concretas que van desde una multa económica hasta la prisión para aquel que esté transmitiendo información que sin el consentimiento de otra persona. Entonces, de manera general, queríamos dar esta plática relativa a la protección de datos personales, a lo que hacemos nosotros como Info Ciudad de México y a la importancia que tiene el que ustedes estén cuidando sus propias redes sociales, que estén cuidando la información, quién y cómo se le están proporcionando y cómo se está transmitiendo. Pues les agradezco mucho el tiempo que me proporcionaron.